Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hacer un breve relato de la ampliación del concepto de patrimonio en las cartas internacionales vinculadas a la restauración de monumentos, a la conservación en general de diversos patrimonios arqueológicos, arquitectónicos, que han funcionado en el marco internacional, en principio con un fuerte eje europeo, luego diría con un eje más bien occidental, finalmente con una pretendida concepción global, mundial, que de alguna manera implican ciertas convenciones a la que diversa cantidad de Estados-nación, de las Naciones Unidas han adscrito a lo largo del tiempo y que han constituido documentos base para, por ejemplo, los criterios que la UNESCO ha establecido a lo largo del tiempo, entre otras cosas, para la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Como subtítulo poníamos del objeto al paisaje, en la medida en que justamente la ampliación del concepto del patrimonio, diría en los últimos 90 años, ha tenido una dimensión creciente en su escala material, es decir, en su escala tangible, pero también en la complejidad del concepto, yendo incluso también de lo material a lo inmaterial, o de lo monumental a lo territorial. Digamos que un primer documento fundamental, no los nombraremos todos, simplemente una selección, fue la Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos en el 1931, no confundir con la Carta de Atenas del CIAM de 1933, que se da en el marco del primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, contando con figuras destacadas del pensamiento en la intervención patrimonial, como Gustavo Giovannoni, o también un conocido sujeto en los cursos de historia como Víctor Horta. Básicamente, y siendo somero, el aporte de esta carta es, en primer lugar, la reunión internacional de diversidad de técnicos de diversas naciones para poner en común problemáticas, diagnósticos y extraer ciertas conclusiones. Podríamos decir que tiene un foco en lo arqueológico, en lo arquitectónico, en lo monumental, pero implicó desde ya una consideración sobre las condiciones urbanas del tratamiento de las áreas que rodeaban a los monumentos, tanto como el respeto por el carácter y fisonomía de las ciudades y por ende en el cuidado de la conservación del ambiente, ya que de alguna manera el monumento tiene que estar contextualizado adecuadamente, inclusive con el correcto tratamiento vegetal de, supongamos, las masas arbóreas o de jardines que rodean al monumento histórico. Naturalmente, que con la Segunda Guerra Mundial y el preludio de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso, digamos, de los totalitarismos en Europa, se pone en estado casi de congelamiento este mecanismo de nacientes congresos internacionales, aunque existen otras cartas como la Carta del Restauro Italiano y otras convenciones europeas que van aportando a principios del 30, no será hasta 1964 cuando con la denominada Carta de Venecia o Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, se desarrolle el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. Básicamente, en esta segunda carta, unas 3 décadas después, se genera una suerte de revisión de lo establecido en la Carta de Atenas, y ahora se realiza con el apoyo de la UNESCO, además, ¿sí? Ya en el marco de las jóvenes Naciones Unidas, ¿no? Producto, obviamente, de los acuerdos de paz en la Segunda Posguerra Mundial. Se establecerá el concepto de lugares monumentales,
para la referencia a conjuntos históricos. Y la carta se detendrá en la importancia de los procesos de documentación, del estudio de las obras y también de publicación y divulgación. Se asigna a la carga para la memoria social del monumento una importancia jerárquica, naturalmente, luego de, como decíamos, las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, y se dará también gran importancia al aspecto formal y o artístico de las obras, tanto como a los valores de significado en tanto testimonio histórico. Acá va a asentarse la importancia del sitio, del lugar, complementando la idea más puntual, objetual del monumento, y esto se da también en el marco de las discusiones por la reconstrucción de algunas ciudades en la posguerra que habían sido totalmente arrasadas, tanto como por la eventual conservación de los testimonios de la historia. Y la historia a veces es también la historia de las grandes desgracias de la humanidad. En el año 1975, más bien en el marco europeo, se da la Declaración de Ámsterdam, en donde se va a avanzar sobre algunos conceptos de la Carta de Venecia y se define la conservación del patrimonio como una tarea fundamental, no solo ya de la, digamos, del testimonio arqueológico, de la conservación de las arquitecturas para la memoria de la sociedad, sino también como un eje fundamental de la planificación urbana, enlazando dos componentes que no siempre se conciliaron con claridad en la modernidad, ¿no? Es decir, que en esta declaración realizada en el Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo, la planificación urbana y del territorio estarán enlazadas a la conservación del patrimonio como una tarea más bien estructural y no ya puntual. Además, se apelará en esa carta, que siempre son cartas breves, hay que decirlo, son declaraciones muy concisas, se apela a la participación de los poderes locales para la gestión de estos patrimonios, tanto como a la participación ciudadana. Se habla del concepto de conservación integrada, en tanto se cruza lo social, lo administrativo, lo urbano y también lo financiero, dado que cualquier proceso de conservación conlleva considerables costos y hay que avisorar cómo eso se dilucida en el tiempo. Asimismo, se insiste en la promoción de técnicos competentes en la materia, con la especificidad suficiente, dado que se trata de tareas de alta complejidad. Podríamos, cruzando el Atlántico hacia América Latina, hablar de las normas de Quito en el año 77, en donde hay un reconocimiento a los monumentos americanos, de alguna manera descentrando cierta hegemonía europeizante del patrimonio, y se define el término de solución conciliatoria como una impostergable necesidad de aunar las exigencias del progreso de las ciudades con la salvaguarda de los valores ambientales en términos generales. Aspecto, diría, con especial sentido en décadas en donde están tomando un fuerte impulso las políticas desarrollistas en América Latina, ¿sí? Es decir, no se trata de objetos aislados, una vez más, sino del valor ambiental. Y, como decíamos, de ahí la palabra conciliatoria. Se analizan puntos de interés de forma temprana, como el rol del turismo, una vez más, el aspecto de la participación popular, la necesidad de la puesta en valor del patrimonio cultural, en términos que haya una aprehensión de la sociedad, tanto como un razonamiento sobre los instrumentos concretos para generar esa puesta en valor. También se insiste en la valoración económica de estos monumentos, que, para explicarlo de forma sintética, se trata un poco de asumirlos como activos de la sociedad y no como pasivos. No como un peso muerto, sino, ¿por qué no?, como un factor también de desarrollo, como un espacio de oportunidad. Puede ser interesante, aunque sea muy puntual, mencionar la Carta de Florencia de 1981, en el marco del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, en donde se reconoce la singular importancia del jardín como una manifestación humana del diseño,
pero que tiene unas complejidades diferenciales para con la arquitectura propiamente dicha, en la medida en que el jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público, en tanto en general son espacios de uso y goce para espectros relativamente amplios de la sociedad, y además es una composición cuyo material es esencialmente materia orgánica, por lo tanto vivo, perecedero, renovable, y existe no solamente la necesidad de atender a su declaración, su conservación, sino también desarrollar herramientas para la gestión de un patrimonio de carácter orgánico, ¿no? O sea, que vean o entrevean cómo pasamos de el monumento y su entorno, al monumento y el lugar, a esta idea, por ejemplo, de la atención a la gestión de los espacios verdes con este valor excepcional. En el año 87 tenemos la Carta de Washington, que asigna un valor quizás sin precedentes a la visión de todos los conjuntos urbanos del mundo, como consecuencia de procesos paulatinos de acumulación, que son representativos de la diversidad de modos de vida y organización a lo largo de la historia humana. Esta carta, como sus anteriores, explicita que la valoración de determinadas áreas urbanas o asentamientos humanos no es viable sino a través de cierta planeación económica con perspectivas de desarrollo social. Una vez más, digamos que sin políticas integrales, como lo decíamos ya en la Declaración de Ámsterdam, parece no haber conservación y o promoción posible del patrimonio. Hay que pensar el patrimonio en integralidad con otras áreas. A la hora de determinar qué valorar, en esta carta se pone foco en la trama urbana, en el parcelario, en los términos de forma, tanto como en la relación entre los edificios en sí y diversos espacios urbanos, parques, etc. Como también podríamos mencionar las relaciones de la población con estas formas específicas. Se reconoce la necesidad también de trabajar en el caso a caso sin dogmatismos generales. Naturalmente las cartas recogen discusiones que ya estaban presentes, pero la importancia de que queden asentadas en estas cartas, que circulan a espacios propios de la UNESCO o anexos a la UNESCO, es que luego los estados nacionales vinculados a esta digamos, circunstancia internacional, toman para sus cuerpos legales algunas de estas prescripciones. Un documento muy importante, en el año 1994, es el documento de Nara, en donde participa tanto UNESCO, es decir, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales, ICROM, como ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Aquí hay un debate sobre la categoría del auténtico en sí, como una especie de conciliación con visiones muy disímiles de la concepción filosófica del tiempo entre las culturas orientales y occidentales. Básicamente, hasta ahora en los documentos siempre estuvo subyacente una visión hegemónica occidental de la visión lineal del tiempo, progresiva del tiempo, positivista, podríamos decir, mientras que las culturas orientales parecen tener más bien una concepción circular del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Si uno analiza el santuario de Ise en Japón, podrá observar que desde hace muchos siglos el santuario, cada unos 20 años aproximadamente, se reconstruye de un lado mientras se desmonta el otro y se pasan las reliquias que el santuario aloja de un lugar a otro. Esto quiere decir que para, por ejemplo, los japoneses y otras tantas culturas orientales, la esencia de las cosas está no en la materia original de ese eventual monumento, edificación, sino que está en la práctica viva de una técnica, de una transmisión de un saber, con lo cual, para la cultura oriental, el templo, en términos materiales, por más que tenga 20 años de reconstruido, es original, es auténtico porque la autenticidad no radica en la materia.
Sin embargo, en general, para las culturas occidentales, aunque esto ya había sido planteado por los antiguos griegos en la paradoja de Teseo, que les recomiendo leer, para los occidentales en general el valor de las cosas está mucho más ligado a la materia concreta. Es decir, si vemos el caso del Partenón de la Acrópolis, hemos persistido en conservar y en enumerar, taxonomizar las piedras originales, los componentes de ruina que allí estuvieron. La historia, además del Partenón, es más larga y compleja en términos de lo que fue las sucesivas operaciones de depuración de todos los agregados históricos posteriores, pero en síntesis podríamos decir que de este lado del hemisferio parecemos más interesados por la originalidad de la materia y que en Oriente hay una importancia mayor de mantener un estado técnico de transmisión de saberes vivos, y la esencia, por tanto, no radica en la cuestión objetual material en sí. De modo que en el documento de Nara, si habíamos pasado de un ámbito más bien europizante a un occidental, ahora estamos ya jugando en una comprensión multicultural, más bien global, de los conceptos del patrimonio. Viniendo al siglo XXI, en donde hay que decir también que la intensidad de las cartas es como muy alta, podremos citar la Carta de Cracovia, que es coorganizada por ICCROM, ICONOS y la Comisión Europea, y aquí se incorporarán nuevos elementos como el de la multidisciplinariedad en la conservación y restauración. Hay que recurrir a diversos técnicos y técnicas con saberes específicos en arqueología, restauro, arquitectura, urbanismo, etc. Y que además hay que incluir en estas operaciones nuevas tecnologías, nuevos estudios científicos, y de vuelta se reivindica en el hecho de que cada proyecto de restauración es un caso que debe ser estudiado en su profundidad unitaria. Se aporta un glosario de nuevas definiciones y se hablará de la necesaria compatibilidad de los nuevos usos y evitar el fachadismo, como prohibir las mímesis estilísticas y las reconstrucciones. Se hablará del rigor arqueológico y el respeto hacia lo hoy no comprensible, y se reivindicará la salvaguardia de todos los añadidos históricos y el uso de la arquitectura y el arte contemporáneo para esos añadidos. Se hablará de popularizar la educación en estos temas para recuperar la memoria colectiva, ¿sí? Verán que esta carta en sí trabaja sobre un montón de conceptos que ya estaban en las cuestiones anteriores que mencioné, pero se van reforzando algunas ideas como la de la multidisciplina y la especificidad técnica, ¿no? Entonces, para hacer un repaso de vuelta de la Carta de Atenas del 31, vinculada fuertemente a la restauración de monumentos históricos, 30 años después pasamos a la Carta de Venecia sobre monumentos y sitios, luego la Declaración de Ámsterdam con esa fuerte impronta ampliatoria del concepto, en donde se enlaza la cuestión con la planificación urbana, o ya las normas de Quito jugando en el ámbito del descentramiento europeo, pero también de la llamada solución conciliatoria del monumento con los valores ambientales, y el rol del turismo jugando un papel para el desarrollo. La Carta de Florencia sobre el concepto del jardín, también del parque, la Carta de Washington, año en el que se empiezan a nombrar patrimonio de la humanidad cascos urbanos enteros, como Budapest, en Hungría. A relación de eso poníamos la fotografía del castillo de Buda. Nara, en el 94, conciliando diferencias entre lo oriental y lo occidental en la visión del tiempo. Bueno, Cracovia en el 2000, y en el 2003, la Carta sobre Patrimonio Industrial, convenida por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, que generará una enorme ampliación del término arquitecturas utilitarias desde mediados del siglo XVIII, pero con fuerte carga en el siglo XIX, sobre lo que fue la mayor transformación de los cambios productivos de la historia de la humanidad.
Por lo tanto, trabajarán disciplinas anexas como la arqueología industrial, y fíjense que en Uruguay, hace pocos años, y con aportes de nuestra propia casa de estudios, el paisaje cultural industrial Fray Bentos Anglo fue colocado en la lista del patrimonio mundial bajo estas concepciones que esta carta aporta. Carta que también es citada en documentos vinculados a propuestas del barrio Peñarol en la ciudad de Montevideo por el patrimonio industrial ferroviario. O sea que yo no lo he comentado con delicadeza, pero estas cartas también han ido nutriendo a nuestro, digamos, pensamiento patrimonial y estadio normativo a nivel uruguayo. En el 2003 también se celebra la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, vinculada a la UNESCO, y recordar que uno de nuestros patrimonios inmateriales, tanto en Uruguay como Argentina, es el tango, ¿sí? Patrimonio mundial. Si bien esto excede la arquitectura, siempre hay una discusión en relación a si lo inmaterial es netamente inmaterial o siempre estará vinculado a testimonios o evidencias materiales. Pensemos que, por ejemplo, la dinámica de la música y el baile del tango se da en espacios concretos de las ciudades rioplatenses, en unos entornos urbanos que perfectamente pueden ser explicados o dilucidados. Finalmente, aunque hay otras tantas, interesaba señalar la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural, que lleva el campo de lo patrimonial a un ámbito que es casi lo territorial, una fotografía del paisaje cafetero colombiano, que es uno de los tantos paisajes culturales declarados por UNESCO que tiene América Latina, donde se intenta trabajar con la idea de la transformación lenta del ser humano en relación a un, por ejemplo, paisaje productivo, sea preindustrial, industrial o postindustrial, pero que realmente habla de una suerte de integración entre diversas componentes de ese amplio concepto que hoy es el patrimonio. Entonces, fíjense que fuimos casi del objeto al paisaje, como lo decía el subtítulo, aspecto que, si bien ustedes analizarán intervenciones sobre obras de arquitectura por estudios contemporáneos, muchas veces hace parte de la lectura del sitio esta visión ampliada de lo patrimonial, esta visión más bien sistémica, más bien extendida, que en los últimos 20 años ha llevado a una enorme cantidad de nuevas declaratorias a nivel mundial, siendo hoy Italia y China los dos países que más patrimonio de UNESCO concentran, con áreas crecientes de patrimonio, como lo decía Rem Koolhaas en la Bienal de Venecia del 2010, denominada Chronocaus, más o menos, según sus cálculos, un 12% del territorio mundial, o bien por vía de las figuras del patrimonio de UNESCO, o bien por vías de protección nacional, un 12% del territorio mundial está afectado a normas de conservación. La pregunta del estudio OMA y Koolhaas era, digamos, que la marcha creciente de la preservación también va a requerir una teoría de desarrollo en el sentido opuesto, de no solo qué guardar, sino también a qué renunciar o eventualmente qué abandonar, retomando también las reflexiones que mencionábamos de François Joailly, sobre bueno, el asunto de que tenemos la paradoja de que cuando ampliamos el concepto del patrimonio, también se generan jerarquías más blandas, se genera una dificultad en el sostenimiento de esos patrimonios. Si pensamos en el caso uruguayo, Colonia del Sacramento, que tiene algunas dificultades de gentrificación, de desplazamiento poblacional en el casco histórico, digamos, de lo que fue la corona portuguesa, tiene una posibilidad de mantención económica por el fuerte circuito turístico en el que está inscripto. Si piensan en el Anglo, en Fray Bentos, podrán entender que es difícil sostener desde el punto de vista de la programática, del funcionamiento económico, una pieza territorial tan vasta. Con lo cual, es importante o desafiante la pregunta de que a medida que hemos aumentado el concepto de patrimonio, lo hemos ampliado y complejizado, también, digamos, ha dejado de ser una suerte de valor escaso, con lo cual empieza a ser difícil concentrar energías en el acto, digamos, de la preservación. Simplemente este relato
era para recordar el hecho de que claramente estamos en un siglo en donde la conceptualización en términos de escala, pero también la complejidad teórica del patrimonio ha crecido muchísimo. Y en alguna manera, por más que analicen obras de arquitectura en sí, si analizan con detenimiento podrán ver cómo algunas de estas discusiones subyacen, no de modo explícito, pero sí que acompañan las propuestas de varios estudios contemporáneos a la hora de intervenir diferentes obras de arquitectura. Muchas gracias.